¿Qué tal? Video tutorial número 11 del curso de Java Enterprise Edition. Después de los 10 primeros videotutoriales, más de 6 horas y media de vídeo, nos encontramos en el punto al que hacíamos referencia al principio del curso: cómo interactuar con una base de datos a través de la API Java Persistence, a través de JPA.
Resumimos de modo muy rápido lo que dijimos en el vídeo tutorial número 2 que dedicamos a la persistencia. La Java Persistence API, llamada JPA, es una API ORM de mapeo objeto relacional. Su misión es la de automatizar la asignación de objetos Java a tablas de bases de datos relacionales y sustituye a las Entity Beans que aparecían en las versiones de J2EE y JPA asume la filosofía de sistemas como Hibernate o como TopLink, por citar solo dos, incorpora esta filosofía a los estándares de Java Enterprise Edition. JPA trabaja a través de entities, que son simples clases Java llamadas POJOs de Plain All Java Objects, que no necesitan extender a ninguna otra clase o interface y se definen a través de una serie de anotaciones en el código. De estas anotaciones destaca sobre todo la anotación entity que podemos ver en este ejemplo y es la que sirve para indicar que una clase Java es una entidad JPA, pero también otras como ID o Generate Value, de las que hablaremos en un momento cuando creemos un ejemplo práctico. Y los proyectos que utilizan JPA necesitan una unidad de persistencia. De las varias con la que nos permite trabajar NetBeans, lo haremos con Eclipse Link, que es la que incorpora NetBeans por defecto. Recuerde que persistir significa guardar datos de un objeto Java en una base de datos. Así que para poder hacerlo tendremos que enlazar con una base de datos mediante el uso de un connection pool y una fuente de datos. Así que vamos allá con nuestro ejemplo práctico en el que crearemos nuestra primera entidad JPA que interactúe con el Entity Manager. Vamos a generar formularios en JSF, en Java Server Faces, que interactúen con la base de datos desde entidades JPA. Para crear nuestra primera entidad empezamos por crear una aplicación web, como ya sabemos, usando como framework Java Server Faces. Ya la tenemos aquí, le he llamado primer JPA, por ejemplo. Ahora dentro del proyecto, para crear una nueva entity JPA, vamos a nuevo archivo. Tenemos que buscar dentro de las categorías la categoría persistencia, que aquí podemos ver, y ahora elegimos el tipo de archivo Entity Class. Pulsamos sobre siguiente y, como prácticamente siempre, se nos abre el asistente. Ahora tenemos que darle el nombre a la clase. Vamos a llamarle, por ejemplo, alumno, y tenemos que indicar un paquete. Vamos a poner videotutoriales persistencia, por ejemplo. Bueno, todos los proyectos que utilicen JPA requieren siempre lo que se denomina una unidad de persistencia. Esta unidad de persistencia se define en un archivo que se llama persistence.xml. Al crear esta entity, NetBeans detecta que no existe ese archivo persistence.xml y automáticamente marca la caja de chequeo de Create Persistent Unit. Unidad de persistencia que ahora al pulsar en siguiente vamos a poder definir. Observa como aquí indica el nombre para la unidad de persistencia.
El asistente ya nos indica un nombre, podemos cambiarlo, pero si no hay razón puede que nos valga ya el que crea por defecto. Lo que ahora sí nos interesa, cuál va a ser el proveedor de persistencia, el Persistent Provider. Ya hemos hablado de esto. NetBeans incorpora distintos proveedores de persistencia que podemos usar. Aquí los ves: Eclipse de Link, Hibernate, Toblink, Kodo, OpenJPA. El que por defecto utiliza NetBeans y el que vamos a utilizar también nosotros, aunque no es obligatorio, es Eclipse Link. Con esto, por tanto, definimos el que va a ser el encargado de que los datos de nuestra clase, convertida en una entidad, persistan. Por lo tanto, no se pierdan. Tenemos el proveedor de persistencia, pero ahora para poder interactuar con esos datos tenemos que poder conectar con una base de datos. Y también, como dijimos, para eso vamos a tener que utilizar una conexión pool a la base de datos y una fuente de datos. En cuanto a la conexión pool, es la que contiene la información de conexión, es la que nos permite conectar a la base de datos, así que ahí tiene que estar el nombre del servidor, el puerto, las credenciales. La ventaja de usar una conexión pool, que se puede traducir por un agrupamiento de conexiones, la ventaja que tiene respecto a abrir directamente una conexión JDBC es que estas conexiones pool nunca se cierran, se asignan a aplicaciones cuando estas aplicaciones las necesitan, lo que claramente mejora la ejecución. En cuanto a la data source, la fuente de datos es la que nos va a permitir obtener una conexión desde esa conexión pool. Para ello tenemos que utilizar una instancia de una clase de Java EE, que es javax.sql data source. Esto se obtiene mediante o a través de JNDI, una API que, como vemos, significa Java Naming and Directory. Ya hablamos de ello también en el videotutorial 2. Se podría traducir por interfaz de nombrado y directorio Java, y lo que nos permite es que el cliente que esté usando la base de datos pueda acceder a los objetos y los datos a través de nombres. De esta interface JNDI tenemos que utilizar el método, aquí podemos verlo, getConnection, que es el que va a permitirnos obtener una conexión a la base de datos desde el connection pool. Al estar usando JPA no tenemos que obtener una referencia a la fuente de datos, de eso ya se encarga la API JPA, pero luego tenemos que indicar cuál es la fuente de datos que queremos que se use en la unidad de persistencia de nuestra aplicación. NetBeans ya llega con unas cuantas fuentes de datos y con conexiones pool preconfiguradas. Ya incluso hemos usado alguna en algún ejemplo. Ya dijimos en aquel momento que además de estos recursos preconfigurados, NetBeans también nos permite crear nuestros propios recursos al vuelo, que es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Así que tenemos que elegir aquí el ítem New Data Source, y como vemos aquí ya nos indica que tenemos que señalar el nombre JNDI. Vamos a llamarle, por ejemplo, a JDBC y vamos a llamarle primero JPA. Y la fuente de datos tiene que interactuar con la conexión pool, con una database conexión pool. De nuevo, NetBeans ya llega con alguna database conexión pool creada, pero en este caso vamos a crear también nosotros la misma, así que pulsamos sobre nueva conexión de base de datos.
NetBeans incluye los drivers JDBC para distintos sistemas de bases de datos relacionales, RBDMS, de lo que ya también hemos hablado y no vamos a insistir. Vamos a elegir Java DB Network. Comprueba que tienes los drivers Derby y Derby Client. Si alguno de ellos no lo tienes, pulsas en agregar y buscas la ruta donde está JavaDB. Por defecto es en Program Files, Sun JavaDB en la carpeta lib, y dentro tienes los distintos jar con los drivers, en este caso Derby y Derby Client. Pulsamos sobre siguiente. JavaDB está instalado en nuestra estación de trabajo, así que por tanto en el nombre del servidor tenemos que poner localhost. Por defecto JavaDB oye o está enlazado a través del puerto 1527, así que es también el que debemos indicar aquí por defecto. Y queremos conectar a una base de datos a la que vamos a llamarle JPA primero. Veamos cómo lo va poniendo ahí. Y vamos a llamarle a la base de datos primero JPA, por ejemplo. Como la base de datos aún no existe, le vamos a añadir aquí el atributo create igual a true. Lo que se hace con esto es indicarle a JavaDB que cree una nueva base de datos con el nombre que se le indica. Aquí tenemos que indicar el nombre de usuario y contraseña. Vamos a llamarle app y vamos a añadir también una contraseña. Pero hay que decir que todas las bases de datos en JavaDB contienen un esquema, hablaremos de los esquemas más en profundidad, que se llama app, como ponemos aquí. Y como cada usuario por defecto usa el nombre que se pone en el esquema en el login, es una buena idea o poner app, un usuario con este nombre de usuario, que ya por lo tanto se adapta al esquema de JavaDB. Una vez cubiertos todos los datos, podemos marcar para que guarde la contraseña y probar la conexión para ver si funciona. Y aquí tiene que aparecer la información conexión suceded, que ha sido la conexión correcta. Pulsamos en siguiente y aquí es ahora donde tenemos que seleccionar el esquema. Como vemos ya el que aparece aquí es app, que es el que queremos utilizar. Así que ahora sí, ya pulsamos en terminar y con esto lo que hemos creado es el connection pool y la fuente de datos. Y ya tenemos casi terminada nuestra unidad de persistencia que terminamos de configurar. Es buena idea dejar marcado el uso de Java Transaction API, la API JTA. Hablamos de ella también ya en el video tutorial 2. Siempre que se trabaja con base de datos hay que tener muy claro cómo la base de datos tiene que tratar cuando le llegan varias informaciones a la vez. Eso es muy importante. Con esta API ya se encarga de automatizar todo ese proceso. Si no es así, tendríamos que escribirlo a mano. Así que, a no ser en casos excepcionales, es mejor dejarlo, debe dejarse marcado. Y por último, JPA nos permite también indicar cuál va a ser la estrategia de generación de tabla para nuestra aplicación. Tema importante y que debe tenerse claro. Podemos indicarle, por tanto, a JPA que cree tablas para nuestra aplicación, que las esté soltando, eliminando y creando. Ahora veremos porque es justo la que vamos a elegir, lo que se denomina drop and create, o que simplemente no cree tablas. Son las tres estrategias de generación de tabla. Cuando nos encontramos en la fase de desarrollo de una aplicación, como es la que nos encontramos ahora, lo mejor es elegir drop and create. Que lo que quiere decir es que cada vez que despleguemos nuestra aplicación
va a eliminar lo que haya en la base de datos y va a crearla de nuevo. Esto nos permite que cuando estemos desarrollando la aplicación podamos añadir, eliminar o renombrar campos de la entity JPA y no tengamos que estar haciendo lo mismo en el esquema de la base de datos, que sería lo que tendríamos que hacer si ya fuera creado una vez y no se modificara. De este modo, después de llevados a cabo esos cambios, cuando volvamos a desplegar la aplicación, todo lo que haya en la base de datos se elimina y se vuelve a crear basándose en esa nueva especificación de la entity. Desde luego también de este modo los datos que se hayan persistido a la base de datos se pierden, pero al estar en fase de desarrollo no es la fase en la cual estamos guardando datos todavía, así que no tiene importancia y nos permite no tener que estar modificando directamente el esquema. Pues ahora sí, con esto ya tenemos nuestra fuente de datos, nuestra conexión pool y nuestra unidad de persistencia. Todo lo que necesitamos para crear nuestra primera entidad JPA, que es lo que hacemos pulsando en terminar. Con lo que, como también prácticamente siempre, NetBeans ya nos genera el archivo fuente para nuestra entity. Recuerda que estamos hablando de una clase Java, Pojo, con la notación entity, que es la que nos indica que va a funcionar como una entidad JPA. Es un proceso que tiene varios pasos, que en un principio, si es la primera vez que se hace, puede parecer complejo, pero que al final es algo muy mecánico, que siempre es igual y hecho unas cuantas veces ya se hace por rutina. Como decíamos, una entidad JPA, una entity JPA, es un objeto Java estándar. Lo que diferencia a la entity JPA de otros objetos son unas cuantas anotaciones específicas. Para empezar, la anotación entity, que aquí podemos ver que es usada para indicar que nuestra clase es una entidad JPA. Cualquier objeto que queramos persistir a una base de datos a través de JPA tiene que incluir esta anotación. En segundo lugar, la anotación ID, que es usada para indicar que el campo en nuestra entidad JPA es su clave primaria. La clave primaria, que ya sabemos que es el identificador único que va a tener una entidad, como tiene un campo en una tabla de una base de datos. No hay dos entidades que puedan tener ese mismo valor al ser una clave primaria. Esta declaración podemos ponerla justo encima de la declaración del campo al que le queremos aplicar la ID, o también encima de su método get. De cualquiera de los dos modos podríamos hacerlo. Estas dos anotaciones, entity e ID, son las mínimas que necesita una clase para que sea considerada como una entidad JPA, pero desde luego hay más. Con el uso de la anotación ID podemos definir cualquier campo como su clave primaria, la clave primaria de una tabla, pero JPA nos permite también que las claves primarias sean generadas automáticamente por la tabla, que es algo que se suele hacer en muchas ocasiones, y para ello tenemos que utilizar esta otra anotación que es generate value, y por tanto este será justo el campo que es la ID y que es generado automáticamente por JPA. Esta anotación es usada para indicar la estrategia a usar para generar claves primarias. Existen distintas estrategias de generación de claves primarias, aunque la más utilizada es Generation Type Auto, que, como decíamos, de modo automático irá creando una nueva ID para cada campo que se añada a la tabla. Dentro de la documentación de la API de Java Enterprise Edition tienes aquí las distintas posibles estrategias
para la generación de las claves primarias, que como vemos aparecen dentro de Generate Value y de Generation Type, los tipos que se pueden generar, que son estos cuatro. Ya digo que el que se usa casi siempre es auto, que es el que usamos ahora. ¿Qué es lo que ya ha hecho aquí por NetBeans por nosotros? Ya que por defecto es la estrategia que se aplica. Pues aquí, como decíamos, tenemos nuestra primera entity, pero es una entity que de momento solamente tiene un campo, el campo ID, lo cual desde luego no es demasiado práctico, así que vamos a ampliarlo. En esta versión modificada de nuestra entidad JPA hemos añadido dos campos para que sean persistidos a la base de datos, uno el campo nombre y otro el campo apellidos. Es importante recordar que las entidades JPA tienen que seguir siempre las convenciones de codificación estándar de los Java Bean, así que por tanto tienen que tener un constructor público que no tome argumentos, aunque en este caso es generado automáticamente por el compilador Java si no lo especificamos. Y todos los campos tienen que ser privados y tienen que accederse a ellos a través de los métodos getter y setter, como ya sabemos. Veamos otro punto importante para entender la estructura de la aplicación que estamos creando. Nos referimos al uso de un patrón de diseño. En este caso nos referimos a DAO, Data Access Object, que es un tipo de patrón de diseño que debe usarse cuando escribimos código que interactúa con una base de datos. Este patrón de diseño lo que hace es mantener todas las funcionalidades de acceso a las bases de datos en estas clases, en las clases DAO, lo que tiene el beneficio de crear una clara separación de las distintas partes que forman la aplicación, dejando otras capas de la aplicación, la lógica de la interface del usuario o la lógica del negocio, mientras que la lógica de persistencia se concentra en estas clases DAO. Pues una vez más, NetBeans nos puede ayudar a generar clases controller JPA a partir de entities ya existentes. Entities como la que acabamos de crear hace un momento, alumno.java. Estas clases controller JPA siguen el diseño, el patrón de diseño DAO. Y para generar una clase controller JPA simplemente pulsamos en archivo, nuevo archivo. En la categoría elegimos la categoría persistencia y en tipo de archivo tenemos que elegir JPA Controller Class from Entity Classes. Pulsamos en siguiente y el asistente nos irá indicando lo que tenemos que hacer. Aquí, como vemos, para empezar tenemos que elegir cuál es la entity a la cual le queremos aplicar este controller class que nos permite usar el diseño DAO. Aquí tenía creada de antes una de prueba, alumno 2, vamos a usar alumno, que es la que hemos creado ahora, que es la que tenemos, la seleccionamos y la añadimos. Con esto le indicamos que es a esta entity a la que hay que añadirle la clase controller que vamos a crear. Pulsamos en siguiente. Y ahora aquí tenemos que indicar el proyecto, que va a ser el proyecto en el cual estamos, y el paquete, que también vamos a dejarlo dentro de persistencia, nos vale, y pulsamos terminar, con lo cual, como vemos, se lleva a cabo el proceso de creación del archivo clase controller relacionado con la entity en concreto que le indicamos. Y aquí tenemos el archivo alumno JPA controller Java añadido con el código. Y automáticamente NetBeans nos ha generado ya métodos para crear, editar destruir
encontrar y obtener alumnos, datos por tanto de la base de datos. El método create lo que hace es tomar una instancia de nuestra entity, de la entidad a la que lo hemos asignado, es el único argumento que se le pasa, y lo que hace es invocar al método persist, que es un método de la interface entity manager. El resto es un try-catch que ya nos crea automáticamente NetBeans para tratar con las posibles excepciones que se produzcan. Pero la clave está en el uso del método persist, que es uno de los métodos de la Interface Entity Manager y que lo que hace justo es persistir el valor que se le pase como argumento en la base de datos. Para leer datos de la base de datos se generan varios métodos, decíamos hace un momento, el método find alumno, por ejemplo, nos sirve justo, aquí tenemos find alumno, para encontrar alumnos que se encuentran ya dentro de la base de datos, que toma como argumento la ID del alumno que queremos encontrar y posteriormente se usa el método find de la Interface Entity Manager para acceder a esa información en la base de datos, que es lo que aquí vemos. NetBeans nos ha creado también varias versiones sobrescritas del método find alumno entities, aquí las vemos. Se trata de métodos que nos permiten recuperar más de una entidad JPA desde la base de datos. La versión de este método que hace todo el trabajo es la que vemos aquí, con esta firma listAlumn, y que hay que pasarle como parámetros un valor booleano y dos integers. El primer parámetro es un valor booleano que podemos usar para indicar si queremos recuperar todos los valores de la base de datos. El segundo parámetro nos permite especificar el número máximo de resultados que queremos recuperar, y el último parámetro nos permite indicar el primer resultado que queremos recuperar. Este método usa la API Criteria, una API que fue introducida en JPA 2.0 y que sirve para construir una consulta programáticamente. Si el valor del parámetro all es falso, entonces este método configura el número máximo de resultados y el primer resultado, pasando los parámetros apropiados a los métodos setMaxResults, que es el que vemos aquí, y setFirstResult. El método para poder actualizar entidades que ya existan, lo decíamos hace un momento, es el método edit. Las advertencias que aparecen no tienen que preocuparnos, simplemente estamos hablando, por ejemplo, de un método que no puede editar nada, ya que no tenemos aún ningún dato introducido en la base de datos. De nuevo toma como parámetro una instancia de nuestra entity JPA, es el único parámetro que tiene. Y desde este método lo que hacemos es invocar a un nuevo método de Entity Manager, el auténtico director del trabajo con entidades. En este caso es el método merge, que puedes ver en la documentación que ya estuvimos antes viendo. Lo que hace este método merge es actualizar los datos de la base de datos con los datos de la entity JPA que va a recibir como parámetro. Y el método para eliminar, para destruir una entidad es llamado destroy, que toma la clave primaria
del objeto que se debe borrar. Es el único parámetro que toma. Aquí lo tenemos. Primero comprueba que el objeto exista en la base de datos mediante el uso del método de nuevo de Entity Manager getReference que vemos en esta línea. Si no existe, lanza una excepción que ya nos ha creado como el resto el propio NetBeans. Si existe, si por tanto hay un alumno con esa ID, lo que hace es llamar al método remove de nuevo de Entity Manager, que será el encargado de borrar los datos de ese alumno. Con lo que hemos hecho hasta ahora ya tenemos todo el código necesario para poder persistir las propiedades de nuestra entidad en la base de datos. Y todo lo que tenemos que hacer para poder ejecutar operaciones group de create, read, update y delete, como ya sabemos, operaciones group que se hagan sobre nuestra entity JPA, pues lo único que tenemos que hacer es invocar desde nuestro código estos métodos que aquí estamos viendo, que se han creado en el controller JPA que acabamos de generar. Desde luego el siguiente paso es crear una base de datos con la que interactuar. Lo haremos viendo cómo NetBeans nos permite generar de modo automático entidades JPA a partir de un esquema de base de datos ya existente. Eso significa que NetBeans ya nos genera todas las entities y los métodos necesarios para poder realizar consultas a las tablas que contenga la base de datos. Hacerlo ahora alargaría demasiado el vídeo tutorial, así que vamos a dejarlo por hoy aquí. Son temas densos que mejor digerir poco a poco. Empezaremos el vídeo tutorial número 12 generando automáticamente entidades JPA a partir de un esquema de base de datos ya existente. Por hoy nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.